Hola, ¿qué tal compañeros y maestra? Hoy les vamos a presentar hipótesis 2 promedios muestras pareadas. El equipo está conformado por Andrea Gasca Galván, Luz Helena Olvera Morales, Roberto Sinesio Flores y su servidora María del Carmen Pérez Cárdenas. ¿Qué significa que una muestra sea pareada? Se dice que son dependientes o están pareadas cuando los individuos o sujetos que componen las muestras son los mismos. Pues normalmente, cuando las poblaciones de donde se toma la muestra no suelen ser independientes, ya que como es el caso de experimentos, sea antes y después, muchas de estas otras situaciones son por lo que en los datos están naturalmente pareados, es decir, se usa la prueba T para la diferencia de datos pareados. El señor Burns es dueño de una reconocida fábrica. Se preocupa mucho por ella, pero un día pasó algo indignante. Autodestrucción de la planta, no oprimir. Los inspectores de plantas nucleares llegaron al instante a auxiliar a todos y a medir los daños que se crearon después de la travesura de Homero Simpson. Esto se medirá con una prueba de hipótesis de medias pareadas. ¡Claro que sí! El procedimiento está diseñado para comparar datos en dos columnas numéricas, donde los valores en cada fila están pareados, es decir, que corresponden al mismo sujeto o unidad experimental. La razón principal para tal comparación típicamente es determinar si el factor que diferencia las columnas tiene o no efecto en los datos. Antes de comenzar nuestro ejercicio, debemos de saber que se utiliza como estadístico de prueba de la T de student para que se calcule con la siguiente expresión, que es esta que tenemos aquí. Dice que T student es igual a D, que es la media de las diferencias de la variable de interés en las muestras. Eso sobre sub D, que es esto que tenemos aquí, que es la desviación estándar de las diferencias entre los datos de las muestras. Eso va a ir sobre raíz de n, que es el tamaño de muestra. También debemos saber que para establecer el valor crítico de t, debemos utilizar n-1, que es bien los grados de libertad. Los inspectores crearon un plan de piloto de seguridad para mí y otras 10 plantas nucleares. Se encontró que el número de días de trabajos perdidos antes y después del programa fueron los datos en la tabla. ¿Existe diferencia entre el número de accidentes antes y después del programa de seguridad? Lo siguiente que vamos a hacer es tomar las diferencias. En la primera planta, en el antes es 45, en el después es 36. Lo que vamos a hacer es una resta entre estos dos. 45 menos 36 nos da 9. En la segunda planta tenemos 73 menos 60 nos da 13. En la tercera planta 46 menos 44 nos da 2. Y así sucesivamente con las restantes plantas. Ahora bien, lo que hacemos es sacar la media de las diferencias de la variable de interés en las muestras, que sería sumar cada una de estas y después dividirlas entre n, que sería 10. Sumamos 9 más 13 más 2 más 6 menos 2, sucesivamente entre 10. Esto nos da un resultado de 4.7. El siguiente paso es sacar la desviación estándar. Este es nuestro resultado, 4.57. Se obtiene de sacar la raíz de elevar cada uno de estos al cuadrado, después sumarlo. Eso lo vamos a restar a n, que en este caso es 10, multiplicado por la media
de las diferencias, que es esto elevado al cuadrado, sobre n-1 y nos da este resultado, 4.57. Ahora bien, planteamos lo que son las hipótesis. Tenemos que la hipótesis nula es el promedio de las diferencias es 0, o sea que no existe diferencia entre el antes y el después. La siguiente hipótesis es la alternativa. Es que mu sub d es mayor que 0, que el promedio de las diferencias es positivo y que por lo tanto antes habían más días perdidos que después. Ahora vamos a calcular el estadístico t. Tenemos que sería entonces x barra sub d, que va a ser 4.7, que es este que está aquí, sobre s sub d, que es la desviación estándar, que es 4.7, sobre el tamaño de la muestra, bueno, la raíz del tamaño de la muestra, que es 10, y eso nos da un total de 3.252. Y bueno, con los grados de libertad que se tiene es n-1, en este caso es 10-1 porque 10 son nuestros datos o nuestras empresas, como lo queramos llamar, menos 1, esto es igual a 9. Entonces nos vamos a esta tabla que tenemos aquí, que son los grados de libertad, y nos vamos a la tabla con un grado de 5% de significancia en pruebas de una cola y ubicamos aquí. Tenemos el grado de libertad que es 9, ubicamos el 5% que es aquí. Entonces vemos que es 1.833, que es este que tenemos aquí. Entonces esto quiere decir que el valor de t calculado es mayor, que cae en zonas de rechazo, que es nula, en la hipótesis nula, porque era 3.252 mayor que el 1.833. Entonces pues se rechaza la hipótesis nula y podemos decir que este nivel de significancia pues es quiere decir que pues sí sirvió, que sí es aceptable. En resumidas cuentas, se utiliza cuando se quiere analizar el comportamiento de una variable bajo mejores condiciones de control de los factores externos. También nos hace saber que las muestras pareadas son todas aquellas en las que el dato de una muestra corresponde a un dato de una segunda muestra. Pues como bien se sabe, el tamaño de la muestra para la medición inicial de la variable y el tamaño de la muestra para la mediación final de la variable prácticamente suelen ser iguales.